Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero invitar también a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Quiero agradecer todas las lecciones también que recibimos porque son las que nos enseñan definitivamente aquello que debemos y que no debemos hacer con las demás personas. Bueno, también quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están encima de nosotros, que vienen como una lluvia fresca, refrescantes en nuestras vidas para que nos alivien nuestros dolores, nuestras penas. Esas bendiciones vienen ya mismo hacia nosotros. Y si tú también estás convencido de esto, al igual que yo, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que en este momento se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvele al universo con amor, con todo el amor que llegó a tu vida. Y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor y muchísimas bendiciones. Quiero comenzar la lectura del día de hoy, mis queridos amigos y amigas, con mis queridos que están en una relación. No importa si estás en contacto cero en este preciso momento, lo importante es que tengas a esa persona especial. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, no importa. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento, mientras yo barajo tus cartas. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas me representan lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para su relación. Bueno, tu persona especial se ha entregado a ti con alma, vida y sombrero. Es una persona que realmente te quiere, que te ama, que ha entregado todo de sí, ha abandonado muchísimas cosas por estar contigo. Y la verdad es que ha batallado bastante para conseguir tu amor. No ha sido nada fácil. Al parecer ha habido muchos obstáculos en el camino de ustedes para poder seguir con este amor. Bueno, esos obstáculos aún están. Los sentimientos de tu persona especial hacia ti son sinceros, son reales, pero la verdad es que han sido bastante luchados, y esto también él o ella ya no olvidan que la cuestión ha sido así, de esta manera. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que nunca lo engañes, que nunca le falles, que nunca le faltes, porque dice: me ha costado tanto estar con esta persona tan maravillosa que no quisiera que todo se echara a perder por algún engaño, por algún tipo de traición. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, está muy, no sé, está muy asustado o está muy asustada porque piensa que la relación de ustedes podría fracasar. No sé qué es lo que está pasando. Tal vez hay algo que le han dicho a tu persona especial, a él o a ella, que está como tan temeroso, tan temerosa de que tú lo puedas engañar, y que piensa de que todos aquellos planes y proyectos que ustedes han tenido en algún momento puedan fracasar. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad, ciertos problemas y dificultades en la relación de ustedes. Mira que es algo que a ustedes les va a causar bastante inestabilidad, temor, ansiedad, angustia, pero va a llegar el momento en que ustedes se van a dar cuenta y van a decir: bueno, si esto no está funcionando por este lado, bueno, ensayemos por el otro lado. Y la verdad es que les va a sonar la campana. O sea, sí va a salir, va a haber luz al final de ese túnel, de todos esos problemas y dificultades que tal vez ustedes están pasando ahora y que también pasen en un futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que siempre hablen con la verdad, que digan la verdad, que sean sinceros el uno al otro, que cultiven su vida espiritual en pareja y de manera individual, que no se vengan por las ramas, que si algo está sucediendo, bueno, que lo enfrenten, que lo confronten, pero que no vayan a comentar con otras personas primero antes de comentar con sus parejas, con sus respectivas parejas. Bueno,
vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos para ustedes que están en esta relación, mis queridos amigos y amigas. Siempre es bueno hablar, dialogar, que hablando se arregla cualquier tipo de situaciones se arreglan hablando. Bueno, no hay que desesperarse, no hay que angustiarse. Lo mejor es tomar aire, ¿cierto? Que uno puede sentir cierta rabia, cierta ira en determinado momento, pero todo se puede arreglar, todo se puede solucionar en determinado momento. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos. Bueno, estoy bajando bien las cartas porque quiero que me les salga un buen consejo a ustedes. Estos dos angelitos son súper maravillosos. Este angelito te dice, mira, sufrirás una transmutación. Bueno, la relación de ustedes va a sufrir una transformación de adentro hacia afuera. Eso quiere decir transmutación de adentro hacia afuera. Bueno, van a poder ustedes sacar toda esa cantidad de enojo, otra vez frustración, aquellas cosas de su pasado que no les permiten en este momento tener una buena relación. Bueno, van a poder sacar todo eso para poder seguir adelante. Ese trajito también es súper maravilloso. Dice, promueve la vida tuya, la vida de tu relación. Mira, este angelito tiene un jarro en su mano y está vaciando agua hacia el universo. El agua representa la palabra, que tu palabra sea vida, que tu palabra sea verdad. Bueno, igual ustedes tienen un muy buen prospecto. No es falta de amor lo que ustedes tienen, tal vez es falta de comunicación. Les hace falta hablar y comunicarse para poder, no sé, conocerse mucho mejor. Tal vez no se han compenetrado aún muy bien. Les hace falta eso, les hace falta hablar. Ahora vamos con mis queridos amigos que están solteritos y solteritas en este preciso instante y consultan el horóscopo el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento, mi solterito y solterita, y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿listo? Tú en este momento estás pasando por una situación algo perjudicial para ti, te sientes muy solo o muy sola, pero yo te quiero decir que tú no estás solo ni sola, tienes personas a tu lado, una persona mayor te acompaña, muy seguramente alguien de signo Géminis, Acuario o Libra, es una persona de un carácter fuerte, ¿ya? Es una persona mayor que tú de un carácter fuerte que te puede estar ayudando en esta situación, porque mira que no es nada favorable lo que se te está presentando ahora a ti. Tienes mucha angustia, mucha ansiedad, no sabes qué hacer, no sabes para dónde coger, pero mira que yo te digo que deberías, no sé, buscar otra alternativa, otra estrategia para poder solucionar tu problema. Vamos a ver de qué se trata tu problema, tu dificultad en este preciso momento. Es relacionado con, si no es con la familia, es con alguien del pasado, algún amor del pasado o un amigo, una persona que tú quieres, estimas muchos. Estás teniendo un problema, una dificultad con esa persona. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que las cosas se mejoren para ti en todos los aspectos con relación a tus relaciones interpersonales, a tu economía, no sé, saques como la cabeza dentro de la tierra y vuelvas a ser esa persona totalmente maravillosa, ese hombre o esa mujer soltero o soltera que cambia el ambiente al lugar donde sigue. Mira que hay un proyecto, algo que se te va a dar a ti, algo que habías esperado durante mucho tiempo y comienza a dar sus frutos. Es algo que se viene muy bueno, muy positivo para ti. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no baje las manos, que cuando tengas un problema, una dificultad, listo, se vale llorar, se vale lamentarse un poco, se vale, no sé, desesperarse un poco, estresarse, enojarse, todo se vale. Bueno, pero llega el momento en que uno tiene que espabilarse y decir, bueno, en lugar de yo estar lamentándome, culpándome y buscando culpables, tal vez lo mejor que puedo hacer es buscar soluciones, rectificar si hay que rectificar y buscar soluciones, es lo mejor que se puede hacer. No perder el tiempo en lamentaciones y en, no sé, en cosas que la verdad no tienen ningún sentido y no te van a llevar a para ningún lado. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, estos angelitos son súper maravillosos. Ser fiel a lo que amas. Bueno, ¿a qué eres tú fiel?
eres fiel a tu trabajo, a ti mismo, eres fiel a tu familia, eres fiel, no sé, a tus sueños, a tus deseos. Sé fiel a lo que realmente tú quieres y lo que tú amas. No les falles a las personas y no te falles a ti mismo. Mira, su trajito te dice, tu obediencia es poder. Hay un ser, o sea, un ser superior de uno, un yo superior que sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que debemos hacer y hacia qué camino es el que nosotros nos debemos dirigir. Bueno, hazle caso a esa vocecita, a esa mariposita que te dice por aquí sí, por aquí no, hazle caso, ¿ya? Porque, y también, no solamente esa vocecita, sino que a veces nuestros guías espirituales también nos mandan consejos a través de otras personas, no sé, números, mensajes, hasta mensajes publicitarios, no sé, algo que tú leas, cualquier cosa que te puede dar una luz. Bueno, hay cosas que a uno le repiten y uno como que no hace caso o a veces a uno lo quieren sacar de cierta situación, de cierto lugar y uno insiste en estar ahí y pues a veces si ya no quiere salir a las buenas pues lo sacan a las malas los guías espirituales para que pues a uno no le vaya mal o no vaya a cometer algún error del cual uno después tenga consecuencias malas, ¿ya? Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están preguntando por su economía el día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita con respecto a tu economía. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira que has tenido unas pérdidas más o menos considerables o estás en riesgo de perder algún dinero o alguna inversión, algún negocio y esto te está causando a ti bastante angustia, bastante, no sé, ansiedad, bastante miedo, mucho temor. Pero mira que esta carta me está diciendo que es algo que tiene solución, que es algo que tiene solución lo que te está pasando en este preciso momento. Tal vez se vaya a demorar un poquito de tiempo, pero la verdad es que tiene solución y aquello que tú tanto deseas, que tú tanto anhelas, la verdad es que se va a cumplir o ya estás comenzando a cumplir a pesar de que tienes esa dificultad, ese riesgo en este preciso momento. Cambia estrategia, mira para otro lado, busca información para que no vayas a caer tal vez en algún error o alguna mala inversión. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Solucionar todos esos problemas, dificultades que tú tienes, porque igual tú eres una persona bastante fiel a sus principios y la gente se da cuenta de eso, de que en ti puede confiar. Sigue siendo esa persona soñadora, extrovertida, que cuando llega, bueno, es una persona que pone luz, en este caso luz o sabiduría en el lugar donde te desempeñas laboralmente. Bueno, con relación a tu salud emocional, esta carta me está diciendo que tengas mucho cuidado con la depresión, con la ansiedad, porque podrías estar, no sé, yéndote cada vez más para abajo, más para abajo y más para abajo y la verdad, ponle límite o ponle un pare, un estate quieto, busca ayuda profesional ya mismo si ahorita ya estás comenzando con esa depresión, porque podría extenderse eso en el tiempo y de veras incapacitarte en algún momento para todos los aspectos de tu vida. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, la depresión es una enfermedad real y la cual no hay que echarla a menos. Préstale mucha atención, tú no estás solo, tú no estás sola. Tus guías espirituales te dicen que comas bien, que duermas bien, que te acercas a tus seres queridos y que realices alguna actividad espiritual, lúdica, deportiva que te permita canalizar energías, porque tu depresión te puede estar causando muchos problemas, muchas dificultades en tu actividad económica. La depresión es una enfermedad que lo puede a uno incapacitar absolutamente para todo, para absolutamente todo. No hay que traerla a menos. Puedes estar o durmiendo mucho, durmiendo poco, comiendo poco, con pocas ganas de salir, bueno, y esas tristezas que uno las deja acumular y acumular, la verdad es que se pueden convertir en algo bastante serio. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas. Mucho ánimo. Si necesitan hablar o alguna cosa, pues por favor me escriben en los comentarios del video. Yo con mucho gusto atiendo la menor brevedad posible. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.